Muy buenos días, tardes, noches para todos aquellos que visitan el blog y el canal de Tecnoconocimiento Accesible. Les saluda Libardo Nova desde Colombia. A continuación vamos a explicar el funcionamiento de una poderosa herramienta que se llama PDF Split and Merge Basic. Como su nombre nos dice, nos permite combinar varios archivos PDF en un único archivo que va a contener o bien todas las páginas de estos archivos o bien únicamente algunas páginas las que nosotros seleccionemos. Nos va a permitir también dividir un archivo PDF de acuerdo a unos parámetros que ya veremos más adelante, y nos permite, por ejemplo, digamos que un documento PDF que traiga sus páginas de forma vertical y nosotros las querramos de forma horizontal. Con este programa le podemos cambiar, la podemos rotar. Entonces vamos a proceder. Bienvenidos a tecnoconocimientoaccesible.blogspot.com.es y al canal Tecnoconocimiento Accesible en YouTube. Tutoriales, Audio demo cifrotecnología y más. En esta primera parte vamos a explicar la función combinar. Al abrir el programa, el foco nos queda en el botón tablero. Ahí vamos a tabular. Botón mensajes de la aplicación. Otra vez. Botón novedades. Después del botón novedades vamos a encontrar un botón que viene sin etiquetar. Para los que pueden ver, podrán darse cuenta que trae 3 rayas de forma horizontal. Vamos a tabular. Botón. Para nosotros simplemente dice botón. Acá podemos pulsar o la tecla barra espaciadora o intro. Espacio de trabajo contraído. Espacio de trabajo contraído. Se nos abre un menú que trae 4 opciones, los cuales vamos a recorrer con las flechas arriba o abajo. El primero, espacio de trabajo. El segundo, módulos contraído. El tercero, configuración. El cuarto, salir. Con flecha arriba vamos a colocarnos sobre configuración. Módulos contraído. Módulos. Acá en esta opción es donde vamos a realizar todas las pruebas. Pulsamos la flecha derecha para expandirlo. Combinar contraído. Y tendremos 3 submódulos. Uno que se llama combinar. Dividir contraído. Otro contraído. Y otro. Con flechas arriba nos ubicamos sobre dividir contraído. Combinar contraído. Combinar. De nuevo flecha derecha para expandirlo. Mezcla alterna. Y tendremos acá 2 opciones. Mezcla alterna y combinar. Combinar. Pulsamos la tecla intro sobre combinar. Y tabulamos una vez. Barra de herramientas expandido. Añadir botón divisor contraído. Añadir documentos a la tabla. El botón añadir. Vamos a pulsar intro. Seleccione los documentos PDF que cargar diálogo no. Y vamos a buscar en el equipo los archivos PDF que vamos a utilizar. En este caso para hacer combinaciones. Vista element, árbol. Nivel 1 este equipo expandido 1 de 1. Nivel 2 descargas. Documentos. Vista elemento. Acá nosotros podemos seleccionar todos los archivos PDF que queramos. En este caso simplemente voy a seleccionar uno y ya les explico por qué. El vendedor más grande del mundo, Ogmandino. Por ejemplo, el vendedor más grande del mundo, pulso intro. PDF Split and Merge Basic Edition ventana. Y voy a tabular. Vaciar botón divisor contraído, quita todos los documentos. El botón vaciar. Si pulso intro, en la tabla que aparece a continuación se cargan los archivos, los documentos PDF que yo selecciono. En este caso, al pulsar acá, me los quitaría. Quedaría vacía la tabla
y tendría que cargar de nuevo otros archivos. Sigo tabulando Tabla. 1 elemento de datos signo de número. y aquí estoy en la tabla. En este caso solo me aparece un archivo, cargué uno solo. Esta tabla contiene 7 columnas. La primera columna él autoenumera, le coloca en este caso el número 1 y en orden ascendente, le va colocando número. Si hubiese cargado otro, ese otro tendría el número 2. Ahora con flecha derecha voy a desplazarme por las columnas que trae. Elemento de datos seleccionado. Esta viene vacía y no tiene encabezado. Otra vez. El vendedor más grande del mundo. Ogmandino.pdf. Elemento de datos seleccionado de... Aquí me da el nombre del archivo y también me da la ruta donde se encuentra. Estoy con flecha derecha. 300 kilobits. Elemento de datos seleccionado. Tamaño. El tamaño, en este caso este archivo tiene 300 kilobits. Otra vez. 53. Elemento de datos seleccionado. Páginas. 53 páginas. 2010 octubre 1704 2.24. Aquí me da la fecha y la hora de modificación de ese archivo. Recuerda que estoy con flecha derecha. Otra vez. Elemento de datos seleccionado. Pulse 2 veces para asignar las páginas que quiera mezclar. Eg. 2 o 5 23 2,57,12. Intervalos de páginas. Intervalos de páginas se llama esta columna. Por defecto viene vacía. Voy a pulsar intro. Edición en blanco. Ahora, si acá coloco, por ejemplo, el número 5 5. y tabulo hasta un botón que dice ejecutar, que más adelante llegaremos a él, se va a generar un archivo que va a contener únicamente la página 5 de este archivo que acabo de cargar. Ahora, si yo coloco, por ejemplo, 5, 5, 10, 1, 0, 5,10. quedaría 5,10 sin espacios. Quiere decir que el archivo que se va a generar contendría las páginas 5 y la página 10 de este archivo que he cargado. En total tendría 2 páginas. Ahora, si en lugar de la coma le coloco un guión, 5, 5, 5, 5, 5,10 seleccionado. 5, 5, 1. quedaría 5,10 seleccionado. 5-10. Esto quiere decir que el archivo que se vaya a crear cuando le pulse en el botón ejecutar contendrá 6 páginas, desde la página 5 hasta la página 10. Estoy mostrando las diferentes maneras como podemos usar acá esta columna. Ahora, 0, si después del 10 coloco, por ejemplo, coma, 8, 8, quedaría 5,10,8 seleccionado. 5-10,8. Si tabulo hasta ejecutar y pulso intro, el archivo generado va a contener, en primer lugar, desde la página 5 hasta la página 10 y luego la página 8, para un total de 7 páginas. 5, Entonces acá podemos nosotros jugar únicamente con un número o con números separados por comas. Por ejemplo, 5,10,8. como lo expliqué, 5,10,3 si necesitase esas páginas y en ese orden. Y podemos jugar con el guión para un intervalo de páginas. 5,10,8 seleccionado. Ahora voy a borrar lo que coloqué para que quede de nuevo en blanco. En blanco. Y voy a devolverme con Shift tabulador para agregar otro archivo. Elemento de datos seleccionado. Pulse 2. Barra de herramienta. Vaciar botón divisor. Añadir botón divisor contraído. Añadir. 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 Ahora pulso intro Seleccione los. y voy a cargar un segundo archivo. Vista elementos lista. Nombre botón divisor contraído orden. El vendedor más grande. Ensayo sobre la ceguera.
ensayo sobre la ceguera, pulso intro PDF split and merge base. y voy a tabular. Vaciar botón quitar botón quitar documentos seleccionados. Este quitar es cuando llegue a la tabla, yo puedo seleccionar cualquiera de los archivos que tenga ahí y aquí en quitar pulsar y me quitaría únicamente el archivo que seleccioné. Por el contrario, Vaciar botón divisor. el botón vaciar me quitaría absolutamente todo. Sigo tabulando Quitar botón quitar tabla. Elemento de datos seleccionado pulse 2 veces. y llegué a la tabla. En este caso me dejó en la misma columna donde se pulsa intro para colocar el número de las páginas que necesita. Ahora, recuerde que por defecto siempre vendrá en blanco, vacías. Si yo los dejo así, esos dos archivos que se cargaron, porque tengo dos, voy a ir con flecha izquierda para llegar al principio, a la primera columna. 1 elemento de datos seleccionado signo de número. Tengo el archivo primero 2 elemento de datos seleccionado signo de número. y el archivo segundo. Ahora, con esos dos documentos y estando esa columna intervalo de páginas en blanco, si yo tabulo y pulso sobre el botón ejecutar, que ya lo veremos, el archivo generado va a contener el total de las páginas de estos dos archivos, la suma total. En este caso tendría Elemento de datos. Ensayo sobre la 1 megabits. 244 elemento de datos seleccionado páginas. 244 páginas del segundo archivo que cargué 53 elemento de datos. y 53 del primero, para un total de 297 244 páginas. Ahora, teniendo estos archivos cargados, 50. vamos a suponer, y voy a mover con flecha derecha, 2010 octubre 17 ser. otra vez, Elemento de datos seleccionado pulse 2 veces para asignar las páginas que quiera mezclar. Punto. 2. aquí, siempre donde dice pulse 2 veces, esa es la columna de intervalo de páginas. Estoy en el primer archivo que cargué. Entonces, si yo pulso a intro, como lo expliqué anteriormente, Edición en blanco. vamos a suponer que de ese archivo simplemente necesito la página 5. 5. Entonces pulso intro, 5 elemento de datos seleccionado. bajo con flecha en la misma columna. Elemento de datos seleccionado pulse 2 veces para asignar las páginas. Cuando dice pulse 2 veces nos da a entender que esa columna, esa fila está vacía. En el caso contrario, 5 elemento de datos seleccionado. nos dice primero el número que contiene, en este caso el 5 que lo acabé de escribir. Ahora, Elemento de datos seleccionado si tabulo hasta el botón ejecutar así como está y pulso intro, el archivo que se va a crear va a contener únicamente la página 5 del primer archivo más las 244 páginas para este ejemplo del segundo archivo, puesto que lo estoy dejando en blanco, para un total de 245 páginas. Ahora, 5 elemento de datos seleccionado pulse 2 veces para asignar. recuerde, cada vez que diga pulse 2 veces quiere decir que está vacío. Voy a pulsar intro Edición en blanco. y voy a escribir, por ejemplo, 7 7. guión 7. Guión. 12. 1. 2. Pulso intro. 7. 2 elemento de datos seleccionado. Ahora, me voy a mover con flecha arriba. 5 elemento de datos. Del primero puse el número 5, una página, 7. 2 elemento de datos seleccionado pulse 2 y veces. del segundo archivo desde el 7 hasta la 12, para un total de 6 páginas. 7 páginas, perdón. Entonces, al tabular y pulsar intro sobre el botón ejecutar, en este caso, el archivo que se genera únicamente contendrá esas 7 páginas. 5 elemento de datos. La página 5 del primero 7. 2 elemento de datos seleccionado y las páginas del 7 a la 12 de este segundo archivo. Voy a tabular
Configurar la combinación agrupación expand. Otra vez, Añadir una página vacía si el número de páginas es impar, casilla de verificación sin marcar. si marco esta casilla, en medio de esas páginas me va a colocar una en blanco. Voy a dejarla así y tabulo. Añadir pie de página, casilla de verificación sin marcar. Como su nombre lo dice, si le quiero añadir un pie de página a esas, marco la casilla. Lo voy a dejar así. Normalizar el tamaño de las páginas, casilla de verificación sin marcar. Voy a seguir tabulando. Cuadro combinado, combinar campos, contraído. Cuadro combinado, conservar los marcadores, contraído. Conservar los marcadores. Si los archivos originales, esas páginas que acabé de escribir en la columna, intervalo de página, si esas páginas tienen marcador y le dejo esta opción, quiere decir que en el archivo que se va a generar mantendrá los mismos marcadores. Sigo tabulando. Cuadro combinado, no generar, contraído. Archivo de destino, agrupación expandido. Sigo tabulando. Edición seleccionado de biblioteca documents 0 pdf prueba pdf submerge.pdf. Aquí me está dando la ruta donde va a quedar este archivo que se va a crear y el nombre. Por defecto aparece la misma ruta del archivo que cargué y el nombre que le coloca es pdf scan merge o mezclar. Si quiero cambiar el nombre, tabulo una vez, Examinar botón. botón examinar, pulso intro, Seleccione un archivo diálogo. Nombre. Cuadro combinado contraído. Edición seleccionado pdf submerge.pdf. ahí me da el nombre pdf scan merge.pdf, perdón. Ahí colocaría el nombre que quisiera y si lo quiero cambiar de carpeta que no sea la misma, pues iría hacia atrás y buscaría la carpeta. Yo le doy escape, lo voy a dejar como viene. PDF split and. Voy a tabular, Sobreescribir si ya existe casilla de verificación sin marcar. como lo dice. Si ya en esa carpeta hay un archivo que tiene el mismo nombre, si la dejo así, quiere decir que él me va a preguntar en caso de que existiese un archivo con el mismo nombre. Sigo tabulando, Mostrar configuración avanzada, agrupación contraído. tabulo otra vez Ejecutar botón. y aquí llegué hasta el botón ejecutar. Ejecutar botón en. Aquí es donde se debe presionar para cada cosa que vayamos a hacer. Es aquí donde se va a generar el archivo. Voy a pulsar intro. Confirmación de sobreescritura ventana. Sobreescribir botón. Si me pregunta sobre escribir, es porque ya existe, ya tengo en esa carpeta un archivo con ese nombre. Así que voy a tabular una vez Renombrar botón. y le doy renombrar. Y pulso intro. Botón conmutador. Ese sonido me indica que ya finalizó la tarea. O27.2.3. O27.2.3. 60. Grabación. Grabaciones OBS. PDF split and merge base. PDF split and merge base. 1, 2, 3. El módulo combinar trae dos opciones. Una que trae el mismo nombre combinar y la otra es mezcla alterna. Ya hemos explicado la de combinar, ahora procederemos con la de mezcla externa. Recuerde, tan pronto abrimos el programa, el foco nos queda en el botón Botón tablero. tablero. Aquí vamos a tabular Botón mensajes de la aplicación. otra vez. Botón novedades. Recuerde, después del botón novedades encontraremos un botón sin etiquetar, es nuestra referencia. Botón. Aquí pulsamos intro Espacio de trabajo contraído. Espacio de trabajo contraído. y con flecha bajamos Módulos contraído. hasta módulos. Todo lo vamos a realizar en módulos. Con flecha derecha expandimos Combinar contraído. y estamos aquí en el submódulo combinar. Con flecha derecha expandimos. Mezcla alterna. Ya explicamos Combinar. combinar. Mezcla alterna. Ahora vamos a explicar mezcla alterna. Pulsamos intro. Y ahora vamos a tabular
Barra de herramientas expandido. Añadir botón divisor contraído. Añadir documentos a la tabla. Botón añadir, pulsamos intro Seleccione los documentos PDF que cargar diálogo nombre. y en la ventana típica de Windows vamos a buscar los PDF a cargar. Vista elementos lista. Carpet, árbol. Nivel 1 este equipo expandido 1 de 1. Documentos. Vista elementos lista. La culpa es de la BAC. El vendedor más grande. Ensayo sobre la ceguera. Gramática English for Today. PDF 3 de 4. Vamos a cargar gramática English for Today. PDF Split and Merge Basic Edition 20. Ahí se podrían seleccionar varios, en este caso únicamente seleccioné uno, como lo hice en la opción anterior, y ya veremos por qué. Vamos a tabular una vez. Vaciar botón divisor contraído. Quite todos los documentos. Recuerde este botón vaciar. Si pulso intro me va a quitar todos los archivos que tenga cargado en la tabla que viene a continuación. Tabla. 1 elemento de datos signo de número. Aquí. Esta tabla es idéntica a la primera opción que ya explicamos, con la diferencia de que la anterior traía 7 columnas, esta trae 9 columnas. Las mismas 7 anteriores y 2 más que ya vamos a proceder a explicar. Prácticamente el procedimiento es el mismo y la diferencia ya la veremos. Ahora nos vamos a mover con flecha derecha. Elemento de datos seleccionado. Gramática English for Today. PDF elemento. Recuerde que aquí da el nombre del archivo y la ruta donde se encuentra, 17 megabits. el tamaño, en este caso 17 megabits. 624 elemento de datos seleccionado. Esta tiene 624 páginas. Seguimos 2022 mar 28 12 2. la fecha de modificación y la hora. Seguimos con flecha derecha. Elemento de datos seleccionado. Haz doble clic para establecer las páginas que quieres mezclar. Ejemplo, 2 o 5 23 o 2,57,12. Intervalos de páginas. Intervalo de página. Es la misma columna. Recuerde que cuando dice haz doble clic, pulsamos intro y está vacía. Por defecto viene vacía. Voy a pulsar entonces intro. Edición en blanco. Es exactamente como lo expliqué anteriormente. Si aquí coloco el número 5, 5. lo dejo así y tabulo y pulso intro sobre el botón ejecutar, el archivo que se crea únicamente contendrá una página y será la página 5 de este archivo que he cargado. Si coloco 5, 5, 2 2. y tabulo hasta el botón ejecutar, pulso intro, el archivo que se crea va a contener únicamente 2 páginas. La página 5 en primer lugar y luego seguida la página 2 de este archivo creado. Funciona lo mismo. 5. Recuerda que si quiero una cantidad continua, simplemente escribo un guión. Por ejemplo, 5. 5 Guión. guión 8. 8. 5, 8. 5 guión 8. Ya sabe, si tabulo hasta el botón ejecutar, el archivo que se crea tendrá desde la página 5 hasta la página 8. 4 páginas en ese orden. Ahora, voy a dejar así 5, 8. 5, 8 deseleccionado. 8. Me voy a mover con flecha derecha. 8. Perdón, pulso intro 5, 8 elemento de datos para que me quede ese valor. Ahora sí con flecha derecha. 1 elemento de datos seleccionado. Doble clic para fijar el número de páginas después. Esta ya lo explico ahora. Elemento de datos seleccionado. Invertir. Con flecha derecha encuentro otra columna que se llama invertir. Por defecto es una casilla que viene sin seleccionar. Voy a tabular. Casilla de verificación sin marcar. Está sin marcar. Si yo marco esta casilla, espacio marcado, me voy a devolver con chip tabulador. Elemento de datos seleccionado. Invertir. Ahora con flecha derecha. 1 elemento de datos seleccionado. 5, 8 elemento de datos seleccionado. 5, 8. 5 guión 8. ¿Qué quiere decir? Que el archivo generado ya no va a comenzar desde la página 5, 6, 7, 8,
sino que ahora será a la inversa. La primera página que me va a aparecer es la 8, luego la 7, luego la 6 y luego la 5. Esa es la opción de invertir. Ahora voy a borrar ese valor Edición 5.8 seleccionado. En blanco. Elemento. y lo dejo en blanco. Voy a ir hacia atrás, voy a cargar otro archivo. Barra de herramientas. Vaciar botón. Añadir botón divisor contra. Aquí en el botón de añadir pulso intro Seleccione los documentos. y voy a buscar otro Vista el vendedor más grande. La culpa es de la vaca. y voy a cargar la culpa es de la vaca. PDF split and merge. Listo, tabulo una vez. Vaciar botón divisor contraído. Quite todos los. Quitar botón. Quitar documentos. Seleccionar. Tabla. Elemento. Y tabulo de nuevo hasta la tabla y ahora me aparecen dos elementos. 2000. Dos elementos. Uno elemento de datos seleccionado. Me los enumera 1 y 2 Dos elementos de datos seleccionados. Uno elemento de datos seleccionados. y voy con flecha derecha de nuevo Grama. 17. hasta la columna intervalo de página. 620. 2022 Marvin. Elemento de datos seleccionado. Haz doble clic para establecer las páginas que quieres mezclar. Ejemplo. 2 o 523 o 2,57,12. Intervalos de páginas. Intervalos de páginas. Recuerde, cuando dice haz doble clic, la primera vez es porque pertenece a esa columna intervalo de páginas. Y si dice eso es porque viene en blanco. Y ahí da de hecho un ejemplo de cómo se puede escribir, que fue lo que expliqué anteriormente. Ahora, si las dejo así en blanco, tanto la del archivo primero Elemento de datos seleccionado. Haz doble. como del archivo segundo, quiere decir que el archivo que se va a crear cuando yo tabule hasta el botón ejecutar y pulse intro va a contener el total de las páginas de estos dos archivos, igual que las opciones que explicamos anteriormente. 2008. 124 elemento de datos seleccionados. En este caso el segundo archivo tiene 124 páginas 624 elementos. y el primer archivo 624, para un total de 748 páginas. Eso contendría el archivo creado. Me voy a ubicar en la primera fila, primer archivo, 624 elemento de datos. y de nuevo voy a ir a 2022 Mar 28 12 2. Elemento de datos seleccionado. Haz doble clic para. hasta aquí, hasta intervalo de páginas. Recuerda que con flecha derecha me muevo entre columnas. Voy a pulsar intro, está vacía. Edición en blanco. Voy a escribir, por ejemplo, las páginas 7, 6. bueno, 6,3, 6, 3, 3, 9. 9, Esas tres. 6. 6,3,9 seleccionado. Pulso intro. 6,3,9 elemento de datos seleccionado. Haz doble clic para establecer las páginas que quieres mezclar. Del primer archivo, que tiene 624 páginas, solo saqué 3. La 6, la 3 y la 9. 6,3,9 elemento de datos seleccionado. Haz Listo. Ahora bajo con flecha. elemento de datos seleccionado. Haz doble clic para establecer las páginas que quieres mezclar. Quiere decir que el segundo está en blanco ahí. Eso quiere decir que el archivo que se vaya a crear cuando tabule hasta el botón ejecutar y pulse intro va a contener únicamente del primer archivo 3 páginas y del segundo archivo todas las páginas, que son 124, para un total de 127. Por ahora voy a pulsar intro aquí en el segundo Edición en blanco. y vamos a colocar otros números. Por ejemplo, 20, 2, 0, coma, 20, 8, 8, 8, coma, 35. 3, 5, 20,8,35 elemento de datos. Entonces tengo 20,8,35. 3 páginas. Y del primero sería 6,3,9 elemento de datos. 6,3,9, otras 3, en total 6 páginas. Tendría el archivo que se vaya a crear cuando tabule hasta el botón ejecutar y pulse intro. Ahora, estando en esta columna, voy con flecha derecha. Estoy en la primera fila. Un elemento de datos seleccionado. Doble clic para fijar el número de páginas después de las cuales la tarea va a cambiar. Haz doble clic para fijar el número de páginas. Por defecto trae el 1. Un elemento de dato
1 elemento de datos. En cada archivo por defecto le coloca 1 1. elemento de datos. ¿Qué quiere decir eso? Si lo dejo así como está con ese 1, 6,3. quiere decir que cuando yo tabule y pulse intro en el botón ejecutar, el único archivo que se va a crear contendrá esas 6 páginas que aparecen acá, pero en el siguiente orden. 6,3,9 elementos. Del primer archivo seleccioné 6,3,9. Como el intervalo es día 1, entonces la primera hoja que me saldría, la primera página sería el 6. De ahí se saltaría a la primera página del archivo 2. 20,8,3. En este caso la primera página de ese archivo sería el 20. Luego se volvería a saltar al primer documento que cargué y tomaría la siguiente página, es decir, la segunda, que en este caso sería 6,3,9 elementos. el 9, la página 9. Entonces hasta ahí llevaríamos, el orden sería, de la primera página tomaría la 3, perdón, del primer archivo tomaría la página 3, la siguiente página sería la página 20 del archivo 2, la tercera página sería la página 9 del archivo 1, la cuarta página sería 20,8,35. la página 8 del archivo 2, la siguiente página sería 6,3,9 elementos. la 9 del archivo número 1 y por último 20,8,35 elementos de datos. la página 35 del segundo archivo. Espero haberme hecho entender. Cuando hagan las pruebas y verifiquen el resultado se darán cuenta de esto. 6,3, Listo. Entonces, 1 elemento de datos seleccionado, doble clic para aquí este 1 yo lo puedo cambiar. Voy a pulsar intro. edición 1. Si le quito el 1 En blanco. En blanco. y le coloco por ejemplo el 2 2. y pulso intro, 2 elementos de datos seleccionado, doble clic para fijar el número. quiere decir que ahora no es a la siguiente, sino a las dos siguientes. Entonces, por ejemplo, 6,3,9 elementos de datos. en el archivo que se va a crear, recuerde, cuando yo pulse intro en ejecutar, va a contener en el orden siguiente las 6 páginas. Las dos primeras, como el intervalo es de 2 o el paso es de 2, 6,3,9 elementos. quiere decir que va a contener la página 6, luego la página 3, y luego se va a saltar al segundo archivo 20,8,35. que comienza con 20 y va a tomar esa página. La tercera página sería la 20. Y en este caso, en la segunda página, 1 elemento de datos seleccionado, doble clic. todavía tiene el 1. Recuerde que el intervalo se lo cambié fue en la primera que le puse 2, en el primer archivo. 20,8,3. Entonces, del 20 se saltaría al primer archivo 6,3,9 elementos de datos. y como ya tomó la 6 y la 3, ahora toma la que le quedó, que es la 9. Y luego se saltaría 20,8,35 elementos. a la 35 del segundo archivo. Espero no ser enredado, pero así es que funciona. 6,3,2 elementos de datos seleccionado, doble clic para fijar el número de Ahora, si 6,3, si yo quiero que me aparezcan en el orden en que las he colocado ahí, entonces en ese caso es preferible utilizar la opción que expliqué cuando comenzó este tutorial. Simplemente la opción combinar. Esto es para cuando se quiere precisamente alternar. Es una mezcla alterna. Precisamente por esta razón. 2 elementos. 6,3. Ahora, más sin embargo, 6,3, como de aquí seleccioné 3, yo podría colocar aquí en el intervalo, 2 elementos de datos. en lugar de 2 voy a pulsar intro, Edición seleccionado 2. 2 seleccionado. le coloco el número 3 3. y Selección pulso eliminada. intro. 3 elementos de datos.
6,3,9 elemento de datos. Aquí me estoy moviendo con flechas izquierda y derecha porque estoy en las columnas. 6,3,9. En este caso, como le puse 3 3 elemento de datos seleccionado, doble clic para en el paso, ahí sí me tomaría primero esas 3, 6, 3, 9. 6, Y luego sí tomaría 20,8,35 elementos. las otras 3, 20, 8 y 35. 1 elemento de datos seleccionado, doble clic. Aquí está 1. Como no tengo más archivos y no tiene más que saltar, podría dejarlo así. Pero si no me quiero confundir, pues simplemente pulso intro Edición 1. 1 y le quito el 1 y le coloco 3. 3. 3 elemento de datos seleccionado. Y listo. 20,8, 6,3,9. Bueno, ahora voy a seguirme moviendo con flecha. 3 elemento de datos seleccionado, doble clic. Otra vez. Elemento de datos seleccionado, invertir. Y la última columna se llama invertir. Por defecto es una casilla que trae esta columna. Por defecto viene sin marcar. Eso quiere decir, 3 elemento de datos seleccionado, doble clic. 6,3,9 elemento de datos. en este caso, ¿no? Del primer documento tomé 3 páginas, 6,3,9. Al pulsar sobre el botón ejecutar, ese será el orden, 6, 3, 9. Luego continuaría con las 3 de abajo del segundo archivo, que sería 20,8,35 elemento de datos seleccionado, ASDO. 2835. 6,3, Pero si yo tabulo una vez elemento de datos seleccionado, invertir. Casilla de verificación marcado. esta primera casilla de verificación, Casilla de verificación enfocado marcado. está marcada porque la había marcado en la explicación anterior, pero por defecto viene sin marcar. Si yo la dejo marcada y voy a tabular otra vez Elemento de dato invertir. Casilla de verificación sin marcar. y me aparece otra casilla. Dependiendo de la cantidad de archivos que haya cargado, me aparecen esa cantidad de casillas. Como cargué 2 archivos, me aparecen 2 casillas, uno para cada uno. La voy a marcar Espacio. Marcado. y me voy a devolver con Shift tabulador. Elemento de datos seleccionado, invertir. Casilla de verificación marcado. Estoy en la tabla y con flecha derecha me voy a mover hasta el intervalo de páginas. Dividir por, Entonces me voy a devolver con flecha dividir por marcadores. Botón tabla. 6,3,9 elemento de datos seleccionado. Haz doble clic para establecer. Entonces estoy de nuevo en la tabla. 20,8,30. 6,3,9. 6,3,9. Entonces en ese caso, como yo marqué la casilla para invertir, en lugar de aparecerme primero la 6, luego la 3 y luego la 9, lo que me va a aparecer en el orden sería primero la 9, la segunda página sería la 3 y la tercera sería la 6. Luego continuaría con el segundo archivo. 20,8,35 elemento de datos seleccionado. Haz doble clic. El orden es 2835, pero como le di la casilla invertir, la marqué, entonces la que le seguiría sería la página 35, luego la página 8 y por último la página 20, para un total de 6 páginas. Espero no haberlos enredado. Voy a tabular. Elemento de dato invertir. Casilla de verificación marcado. Elemento de dato seleccionado invertir. Casilla de verificación marcado. Archivo de destino agrupación expandido. Sigo tabulando. Edición seleccionado de biblioteca documento. Recuerda que por defecto me coloca la ruta del archivo que cargué y el nombre del archivo que se va a crear es PDF Scan Merge. Examen. No, perdón. Edición seleccionado de biblioteca documents 0 PDF prueba PDF SAM alternate mix.pdf. Es PDF Scan Alternate Mix, porque es mezcla alterna. Sigo tabulando. Examinar botón. Aquí entro si lo quiero cambiar el nombre, como lo expliqué anteriormente, pulso intro. Seleccione un archivo diálogo. Nombre. Cuadro combinado contraído. Edición en blanco. Y aquí colocaría el nombre del archivo, y si quiero cambiar la ruta de la carpeta, pues voy más atrás y la busco. Voy al escape PDF split. y voy a tabular.
Sobreescribir si ya existe casilla de verificación sin marcar. Sigo tabulando Mostrar configuración avanzada, agrupación contraído. Ejecutar botón. y llego al botón ejecutar. Aquí voy a pulsar intro. Botón conmutador sin pulsar. Ese sonido quiere decir que ya la tarea se realizó. En este caso no me dijo que existía algún archivo con el mismo nombre. Voy a ir a la carpeta donde quedó. O27. Grabaciones OBS. 0 PDF prueba 4. PDF SAM alternate mix.pdf 5 de 5. Y así se llama, PDF Scan Alternate Mix.pdf. Ese es el archivo que se crea, que en este caso contendría las 6 páginas. Recuerde, la primera opción que explicamos es mucho más sencilla si es que no necesitamos estar alternando entre páginas de un archivo y otro, más sin embargo ahí está la opción para quien lo requiera y para quien necesite invertir páginas.